Bienvenidos a la revisión de la agenda económica AM de este viernes en CNN Chile, que comenzamos, por supuesto, analizando el IMASEC de octubre porque trajo varios análisis. El primero es que, al ver la medición anual, es decir, octubre de este año con el del año pasado, la caída fue menor a lo esperado, pero marca una tendencia en la economía nacional. Porque los últimos meses, en esa medición, sigue habiendo baja y que muestra la tendencia de desaceleración de nuestra economía. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, desde octubre del año pasado. Fuertes crecimientos en esa época, pero que fueron poco a poco siendo menores, para llegar a los últimos 3 meses. 0% de crecimiento en agosto, caída de 0,4 en septiembre y el 1,2% de octubre, que fue menor a lo esperado. Bueno, esa es la medición anual. Ahí no hubo mayores sorpresas. Pero hay que verla desestacionalizada, que nosotros les decimos que es muy importante porque no compara año con año, sino que compara un mes con el inmediatamente anterior. Entonces nos muestra una fotografía mucho más fidedigna del momento de nuestra economía. Vamos a verla inmediatamente en la siguiente gráfica, porque ahí sí hubo una sorpresa, porque hubo crecimiento. Aquí, como se ve, es una gráfica bastante más volátil. Hay algunos meses de alza, otros meses de caída. Nos vamos a centrar en los últimos 3 meses también. Porque en agosto, respecto a julio, hubo alza de 0,6%. En septiembre, respecto a agosto, alza de 0,2%. Y en octubre, respecto a septiembre, también nuevamente alza de 0,5%. La pregunta es, ¿qué sector fue el que impulsó? Porque sabemos que comercio, por ejemplo, está cayendo hace bastante tiempo. Aquí hubo 2 en particular. Servicios, especialmente salud y educación, y sobre todo la minería, tal como nos cuenta Belén Vázquez. Son cifras menos malas que las esperadas por el mercado, pero igual son las peores desde febrero de 2021 y acentúan el proceso de desaceleración de la economía chilena. El IMASEC de octubre tuvo una caída de 1,2% comparado con el mismo mes del año anterior, y los factores son múltiples. Es bueno que la economía chilena, el ajuste que está haciendo, lo vaya haciendo con gradualidad, pero sin perder efectividad. ¿Y dónde es importante la efectividad? En bajar la inflación. Entonces quiere decir que el ajuste del gasto, de la demanda interna, está haciendo bajar la inflación, pero no está arrastrando a todos los sectores de actividad. Mirado por sectores, el comercio sigue presentando disminuciones. Esta vez cayó 10,3%, mientras que los servicios crecieron casi 1%, empujado por aquellos empresariales y de transporte. Por el lado de la producción de bienes, hubo un incremento de 0,7%, explicado particularmente por el comportamiento de la minería. Este sector, de hecho, contribuyó a que la cifra desestacionalizada tuviera un alza de 1,8%. Pero sin dejar de lado esos números, los expertos plantean que en este boletín en particular, las cifras a mirar son las del IMASEC no minero, que tuvo una caída de 1,8% en 12 meses y 0,4% versus septiembre. La razón: claro, el dato del IMASEC es todo, ¿no? La minería es una parte importante de la economía nacional, por lo tanto también hay que incorporarla. Sin embargo, si queremos tener una mirada más de la tendencia que viene teniendo la economía, pero también sobre la que va a tener una mirada o una lectura sobre el IMASEC no minero, nos parece a nosotros bastante mejor y más adecuada para estos fines. Fue justamente la minería la que impulsó el crecimiento de la economía en octubre, con 0,5% versus septiembre, algo que los expertos recomiendan mirar con cautela, pues este componente es altamente volátil. Si bien es un dato positivo, de todas formas es algo que puede ser bastante volátil. La minería a lo mejor en este mes en particular tuvo un mayor dinamismo, pero puede que en los próximos meses corrija en la dirección opuesta, digamos. Este proceso de desaceleración, dicen los expertos, es normal y se produce en parte por el efecto rezago de la tasa de interés, por la dilución de la liquidez y también por factores que se han dado a nivel global. Sin embargo, los analistas también creen que, a la luz de las cifras, todavía no amerita un cambio en la trayectoria de política monetaria. Yo creo que todos estos datos que hemos estado recibiendo están dentro del escenario que el Banco Central planteó en su último informe de política monetaria. Vamos a tener que esperar hacia 2023 para ver este esperado ciclo también de bajas. En los meses venideros hay estimaciones que prevén una caída de entre 2 y 4% en la medición anual, algo que se podría acentuar entrando a 2023.
vamos a tener variaciones negativas en el IMASEC de aquí hasta mediados del próximo año. O sea, junio más o menos del próximo año deberíamos tener de manera consistente variaciones negativas. Y considerando, por ejemplo, que el Banco Central va a mantener su tasa en los niveles actuales de 11,25 por un tiempo para contener la inflación, deberíamos ver de manera consistente hasta mediados del próximo año variaciones negativas en el IMASEC. Un diagnóstico, eso sí, que no es compartido en su totalidad por el gobierno. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba, entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando. Conforme vayan avanzando los meses, el factor base de comparación va a pesar cada vez menos y podremos ver un reflejo algo más certero de la situación económica. Esto, de todos modos, no quita que el próximo año la actividad decaerá. Vamos a revisar en detalle qué fue lo que opinó el mercado luego de conocido el IMASEC de octubre. Partimos con el Santander, donde el equipo económico del Banco de Capitales Españoles asegura que a pesar de la caída anual, el IMASEC de octubre sorprende al alza por el repunte de la minería, tal como lo veíamos en la nota. Ellos creen que la actividad va a seguir contrayéndose. De hecho, estiman que el IMASEC anualizado en noviembre y diciembre será en torno a una baja de 2,5%, el doble de lo que vimos en octubre. Con eso se cerraría el año con una expansión de 2,5%. En el Banco Security vieron el vaso medio lleno, fueron más positivos en su análisis. Ellos ven el IMASEC de octubre como una buena noticia, ya que refleja que la resiliencia de la actividad es mayor a la prevista. Aquí se cuadran con lo que decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También creen que el PIB de 2022 terminará con un crecimiento de 2,5%. Y un área donde, de hecho, le están pidiendo al Banco Central y a otros organismos que tengan una mejor forma de medir la actividad económica es en el rubro de los emprendedores. Así lo dijo su presidente Juan Pablo Suet luego de ver estos números. El IMASEC de menos 1,2% de octubre no refleja la realidad que están viviendo muchos emprendedores en Chile. A modo de ejemplo, el sector restaurante ha visto disminuidas sus ventas en más de un 30% con respecto al año pasado. Por eso urge que la presidenta del Banco Central, el ministro de Hacienda y la clase política puedan avanzar en un índice que mida realmente lo que está pasando hoy en día con las micro, pequeñas y medianas empresas. Algo así como un IMASEC más específico. Bueno, vamos a ver lo que opinaron en Econsult, que se centraron en el aspecto de los servicios. Ellos señalan que la mayoría de los sectores se continúan contrayendo. Servicios, de hecho, fue el que más cayó. Y ellos se sorprendieron de que no cayera tanto el comercio en octubre respecto a septiembre. ¿Y por qué se lo argumentan ellos? Que esto pasó porque hubo un muy buen Cyber Monday. Eso sí, en la Cámara Nacional de Comercio son menos optimistas respecto a su sector y aseguran que ya llevan varios meses con la actividad a la baja. Es un segundo mes negativo, cae levemente menos que lo previsto, pero continúa con su esperada desaceleración. Por la parte del comercio, vemos que este es el sector que tiene la mayor incidencia negativa en el resultado final. El rubro cae un 10,3% anual en octubre, influyó en gran parte por un tema de base de comparación, que en términos desestacionalizados marca un alza en el margen de 0,4% frente a septiembre. De esta manera el sector acumula ya una baja de 1,1% entre enero y octubre y lleva ya 5 meses incidiendo negativamente. El último comentario de mercado que les mostraremos es de Scotia. Y ellos dicen que específicamente los servicios descartan que la caída se explique por los servicios personales, ya que ellos ven buenos comportamientos en salud y educación. ¿A dónde ven ellos que hay caída en servicios? En servicios empresariales, ligados a la inversión. Y fíjense en la proyección que ellos hacen. Si se sigue esta tendencia, la inversión caería entre 4 y 5% en 2023. Y eso significa menos creación de empleos. Muy duro la proyección de inversión que hace Scotia para el próximo año. Bueno, vamos a seguir con proyecciones, pero esta vez hechas por los operadores financieros consultados por el Banco Central, específicamente por inflación y tasa de interés. Partimos con los IPC porque serían menores en los próximos meses. Fíjense, en noviembre sería 0,4% y en diciembre 0,3%, bastante más normales respecto a los últimos indicadores que hemos tenido. Y los últimos dos son muy importantes. De aquí a 12 meses más se acumularía una inflación de 4,5%. Esto es un tercio de lo que cerraría este año.
muy importante. Pero también es muy importante el último indicador, los siguientes 12 meses. Es decir, de aquí a 2 años, 3,8%. ¿Por qué son importantes estos dos indicadores finales? Porque demuestra que las expectativas de inflación están ancladas. ¿Qué quiere decir ancladas? Que están prácticamente en línea con el objetivo del Banco Central, que es que en un año la inflación se acumule 3%. Por eso les digo, de aquí a 12 meses más se espera 4,5% de inflación. Y en los siguientes 12 meses acumulados, 3,8%. Eso es lo más importante. ¿Y qué tiene como resultado estos últimos dos números? Lo siguiente que les vamos a mostrar, la expectativa de tasa de interés. Porque esos son los indicadores que mira el Banco Central para definir su política monetaria. ¿Y qué es lo que espera el mercado? Que la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde, el Banco Central comunique que mantiene la tasa en 11,25%. En enero, también 11,25%. Pero de ahí, por ejemplo, a abril, ya la tasa va a haber bajado un punto completo, 10,25%. ¿Y cómo terminaría el próximo año, en diciembre? En 6,25%. Esto sí y solo sí, la inflación se va anclando hacia el 3% que yo les mencionaba. De eso depende totalmente. Y para terminar, un aspecto muy importante que deriva en la inflación en nuestro país, el precio del dólar. Ayer cerró en 882, una fuerte caída. ¿Y por qué? Porque el mercado cree que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir menos de lo esperado su propia tasa de interés. Todo está conectado en macroeconomía, tanto local como internacional. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, hacemos una pausa y al regreso hablamos de algo muy importante que nosotros apoyamos completamente en Agenda Económica y en CNN Chile, educación financiera, porque una universidad con un gremio lanzaron un programa para capacitar a los trabajadores del retail. Muy importante, en diciembre, el mes de mayores ventas en el comercio, porque si hay cada vez menos liquidez, por Dios que hay bastante más empuje u obligación de las personas que quieran comprar a endeudarse. Lo importante es que sea responsablemente. Hablamos de eso al regreso, acá en Agenda Económica. Uso responsable del crédito y también de los medios de pago. Así se llama la campaña que lanzó la Universidad San Sebastián junto a la Asociación de Retail Financiero, precisamente para capacitar a los trabajadores del retail ahora en diciembre, que es el mes de mayores ventas en el comercio. Conversamos al respecto con el vicepresidente de la Asociación de Retail Financiero, Claudio Ortiz, que está al contacto de Agenda Económica. Claudio, muy buenos días, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Claudio, bueno, no es casualidad que sea en diciembre, ya que ahora es cuando la gente va a empezar a gastar y, por supuesto, los trabajadores del retail tienen que estar muy capacitados en cómo asesorar correctamente a las personas cuando vayan a comprar y la forma que utilicen para hacer esas compras. Justamente por eso, Nicolás, quisimos lanzar este importante programa que se denomina Maneja tus tarjetas, y que va orientado a promover el uso responsable del crédito. Y lo quisimos hacer ahora, a final de año, previo, digamos, a la Navidad, como una señal hacia las personas, hacia los trabajadores, que es importante saber actuar responsablemente respecto al uso de los medios de pago, respecto al crédito. El endeudamiento es una muy buena herramienta de desarrollo de las familias, de la economía, pero debemos todos tratar de evitar que se produzca el sobreendeudamiento. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y en qué se va a traducir esta capacitación para los trabajadores del retail? ¿Qué se van a hacer? ¿Cursos? ¿Se van a hacer? ¿Van a llevar a expertos para que le expliquen a los que atienden en el mesón cómo la mejor forma de ofrecer una tarjeta, de cómo aconsejar a las personas? ¿Cómo va a ser en la práctica esta capacitación? Mira, lo primero, Nicolás, este es un programa permanente. Okay. Eso es algo importante a resaltar. Y nosotros quisimos orientar este programa de capacitación hacia los trabajadores de las empresas en general. Esto va destinado a todos los trabajadores de Chile. Queremos partir, obviamente, en casa con los trabajadores del retail. Y, en definitiva, queremos aprovechar esa ventana de tiempo que tienen las personas en su calidad de trabajador
para poder capacitarlo y entregarle todas las herramientas necesarias en materia de organizar el presupuesto familiar, explicar bien todas las variables que componen el crédito y orientarlos de esa forma. También un segundo aspecto importante a resaltar es que queremos preparar a las personas a que sepan leer su propia información de endeudamiento. La Comisión para el Mercado Financiero maneja toda la información de cada chileno y, en definitiva, nosotros queremos habilitar a las personas para que sepan ir a buscar a la Comisión para el Mercado Financiero la información de sí mismo, donde está el resumen de todas las deudas, de tal manera que con esto lo que aspiramos a que la información fluya de cara a las personas y no a espalda de estas. Entonces, de esa manera, no solo son las 8 horas académicas, donde las personas, a través de la modalidad híbrida, a ratos online, a ratos presencial, vamos a capacitarlos. Adicionalmente, estas personas van a quedar habilitadas para ir en búsqueda de su información personal, del conjunto de todas sus deudas que maneja el órgano oficial, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Y en tercer lugar, todos los que pasen por este programa van a quedar parte de la red de finanzas personales que vamos a crear en conjunto con la Universidad de San Sebastián, y de esa manera periódicamente, mensualmente, bimensualmente, lo vamos a estar permanentemente alimentando con consejos para el buen uso, digamos, del crédito, también en materia de ciberseguridad, que es un aspecto muy importante en el uso de los medios de pago. Claudio, sin contar excepciones muy específicas, en los colegios no se enseña nada de finanzas. En las universidades tampoco. Y hace poco un expresidente de la Asociación de Bancos, Eric Parrado, dijo que en Chile somos analfabetos financieros. Quiero preguntarle, usted que está día a día en eso, de hecho por algo es representante del retail financiero, ¿usted coincide en eso, que en Chile somos analfabetos financieros? Yo creo que aquí tenemos una carencia muy grande y justamente por eso este esfuerzo en conjunto entre un gremio como el retail y la Universidad San Sebastián, en que queremos justamente llenar ese vacío. O sea, nosotros creemos que dado el bajo nivel educacional que tiene Chile en relación al promedio de los países de la OCDE, obviamente estamos en deuda. Y entre todos tenemos que colaborar para ayudar a las personas a que tengan mayores competencias en esto. Esto no es solo del punto de vista de las personas en sí mismo, también, Nicolás, en la medida que el consumidor tenga mayor conocimiento, va a ayudar a tener un mercado más robusto y más maduro. Esto va a fortalecer la competencia, el tener consumidores que sepan elegir, que sepan evaluar correctamente el crédito. Muchas veces, incluso, Nicolás, herramientas tan básicas como la carga anual equivalente, la CAE, algunas personas las interpretan completamente al revés de cómo fue diseñada. Algunas personas creen que este indicador, mientras más alto, es mejor. Y esto es todo lo contrario. De cara a la Navidad quiero aprovechar como consejo específico: las personas deben escoger todos aquellos créditos que tienen una carga anual equivalente lo más baja posible. ¿Y Claudio? Entonces hay y también otro básicas como esa. Y también otro consejo muy importante, con la tasa de interés de 11,25%, otro consejo es, si van a comprar en cuotas, que pregunten cuánto es el máximo o cuántas son las cuotas sin interés, porque si las personas le ofrecen, sí, 12 cuotas, 24 cuotas, pero con interés, ahí el golpe del pago del interés es enorme. Por supuesto, y en concreto también fijarse en el costo total del crédito. Aquí es fundamental el costo total del crédito, que la CAE, la carga anual equivalente, sea la más baja posible, y finalmente, al momento de pagar el estado de cuenta, que las personas hagan el máximo esfuerzo de pagar el total y no quedarse siempre, digamos, pagando al mínimo. O sea, creemos que
debemos actuar con esos 3 consejos que son fundamentales para lograr tener un presupuesto familiar ordenado y no caer en el sobreendeudamiento. Y Claudio, así como si uno va a pedir un crédito al banco y el banco hace la evaluación de riesgo y nos puede decir sí, pero también nos puede decir que no, ¿cómo se enfrenta el retail también a ese escenario? Los trabajadores del retail, cuando se enfrentan a una petición de crédito o ven que una persona está haciendo una compra que puede provocarle problemas más adelante, ¿pueden decirle, sabe qué, usted, cliente, le aconsejo que no haga esto? O busque otra forma porque está muy presionado con las deudas. ¿Deben hacer eso también los trabajadores del retail que se enfrenten, que estén con los clientes como una manera también responsable de aconsejarlos, sobre todo ahora en Navidad, que todos se entusiasman con las compras? Bueno, lo primero es destacar que el proceso crediticio de la mayoría de los emisores de crédito del mercado y obviamente los de retail, Nicolás, lo primero, trabajan con sistemas de credit scoring que son estas herramientas tecnológicas las que, evaluando miles de variables distintas, son las que finalmente determinan si una persona está habilitada o no para recibir, digamos, un crédito. Eso es lo primero, o sea, es todo un proceso muy objetivo que opera, digamos, utilizando múltiples bases de datos. En segundo lugar, obviamente, por sobre lo que determine esta herramienta tecnológica, es fundamental, y es por eso que nosotros queremos partir por casa capacitando a nuestros propios trabajadores, que al final del partido el consejo de la persona que está frente al cliente es fundamental para orientar a ese cliente de no caer en sobreendeudamiento. Y ahí hay también capacitación, por así decirlo, de personalidad, porque yo sé que hablando acá los dos es bien fácil, pero estando ahí en el mesón, una persona que llega a comprar y dice, cárgueme la tarjeta, y la persona que trabaja en el retail ve que la tarjeta está pero colapsadísima, no sé si sea tan fácil decirle, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que o no lo compre o vea otra forma, porque ahí se da una fricción que puede ser bien incómoda. Yo sé que no es algo fácil de hacer. Es por eso, Nicolás, que tenemos que empoderar a las personas, empoderar al consumidor, que sea él responsablemente quien tome la decisión final, porque el mercado va a tender en forma natural a hacer múltiples ofertas. Claro. Pero finalmente lo que tenemos que hacer es que la persona conscientemente y con la información adecuada tome la decisión final respecto de realizar o no, digamos, esa compra. Entonces, yo siento derechamente que este programa debe ser complementado, como tú bien decías al inicio, Nicolás, con acciones en el ámbito de las políticas públicas permanentes en nuestro país. Yo creo que tenemos que volver a educar a los jóvenes, a los niños en la época escolar, en la universidad, para tener consumidores capacitados, que tengan, digamos, todas las competencias para poder discernir, tomar una decisión consciente frente a múltiples ofertas que le entrega, digamos, el mercado. Esto que estamos haciendo es un esfuerzo muy importante, pero creo que no es suficiente. Se requiere el esfuerzo del Ministerio de Educación de volver incluso a lo que se hacía antiguamente. Habían clases orientadas a realizar educación cívica de los escolares, que eso se fue perdiendo en el tiempo, Nicolás. Claudio Ortiz, vicepresidente de la Asociación de Retail Financiero, gracias por estar en Agenda Económica con un objetivo que nosotros compartimos, la educación financiera. Y tal como dice usted, esto tiene que ser desde el colegio, porque si hay algo a los que todas las personas se van a enfrentar cuando sean grandes, independiente de lo que estudien, independiente de dónde vivan, es a un crédito, es incluso a una forma de ver las pensiones, también a seguros de salud, seguros de todo tipo, y las personas tienen que saber desde chicos qué significa eso, para que así cuando se enfrenten a ello no sea algo difícil, sino que sea algo común y lo tengan interiorizado. Así que nosotros acá en el programa vamos a apoyar siempre estos programas de educación financiera. Que esté muy bien, buen fin de semana, Claudio. Muchísimas gracias, Nicolás, que tenga una muy buena semana.
8:29. Puntualmente entregamos la agenda económica AM de este viernes. Ya está acá Freses Soltov porque viene Noticias Express. Nos vemos.